Miren esta, por favor. Una lesión tumoral en el paladar, ¿no? ¿Qué paladar? Paladar duro, por supuesto. Aquí una lesión a nivel de las encías, comprometiendo las piezas dentarias. Así se ve el cáncer oral, señores. Miren, tumoraciones propias que puede afectar a cualquier estructura de la anatomía de la cavidad oral, ¿no? Bien, tenemos más imágenes. Miren, este compromete bastante el piso de la boca, ¿sí? Compromete bastante el piso de la boca, está comprometiendo las glándulas submandibulares, está comprometiendo, entre otras, también, sí, el triángulo submentoniano, por ejemplo. Ustedes por anatomía recordarán lo que tenemos ahí, ¿no? Bien, miren esto a nivel del labio. Uno dice, pero doctor, esto parece herpes. No, no es herpes. El herpes son pústulas. Cuando se complican, producen úlceras. Pero nunca te van a producir una placa eritematosa como la que ves ahí. Además, grande y extensa. Eso es cáncer, señores. Miren la lengua. Parece tabicada. ¿Alguna vez han buscado tripofobia en Google? Si no lo han hecho, buscan por favor y van a ver una imagen similar. Es el miedo a las diferentes figuras geométricas como triángulos, círculos, cuadrados dentro de otras figuras geométricas, ¿no? Miren, esa lengua está totalmente tabicada, ¿sí? Son lesiones cancerosas. Bien, dicho todo esto, había un tema a la manera de lema que ayudaba a toda la población en el mundo. Y esa promoción decía, saca la lengua. Si tú sacas la lengua, previenes el cáncer. ¿Pero por qué? Porque apenas saques la lengua, es fácil identificar las lesiones cancerígenas. Bien, ¿cómo comienza el cáncer oral? A través de una célula. La célula es el elemento más básico, más simple de un ser vivo, dotado de vida propia, forma tejidos cuando esta célula se organiza, ¿sí? Algunas células tienen menos tiempo de vida que otras, obvio. La célula normal pasa a convertirse en una célula cancerosa debido a un cambio en la mutación del ADN. Pregunta de examen. Entonces, ok, anótense por favor lo que habíamos explicado al inicio con las bases nitrogenadas. Algunas células que han mutado, ¿sí?, o que han cambiado mueren o son eliminadas por los ganglios linfáticos, los linfocitos y todas las células de defensa, ¿sí? Pero otras sobreviven, se multiplican rápidamente y toman el control de un tejido y producen todos los tipos de cáncer. Entonces, ¿qué es el cáncer oral? Bueno, este tipo de cáncer son lesiones que se van a localizar en la cavidad oral o en la zona de la orofaringe y va a afectar principalmente labios, lengua, piso de la boca, glándulas salivales, mejillas y encías. Factores de riesgo del... Zukan. Bruno Vidal, estamos escuchando gritos y gemidos. Por favor, apaga tu micrófono. Muchas gracias. Ok, continuamos. Factores de riesgo del cáncer oral. Dijimos que los factores de riesgo no son bien conocidos, sin embargo, podemos encontrar cambios en el ADN que puede conducirte al cáncer de la boca. Pero aquí tenemos algunos otros factores que sí te van a ser muy familiares. Miren, yo no estoy en contra, yo no estoy en contra de los que te llevan un cigarro o un tabaco a la boca, no, no. Pero lastimosamente las cosas hay que decirlas como son, ¿sí? El tabaco siempre va a ser uno de los peores males que tiene la humanidad. Produce tantas enfermedades que entre esos se encuentra el cáncer oral. Pero no solo el tabaco, el alcohol en exceso, ¿sí? Y salud por eso. Entonces, miren, el alcohol en exceso puede producir también esos cambios de mutación en el epitelio de la cavidad oral y llevarte a un tipo de cáncer, ¿no? Como dice el refrán en medicina, ¿sí? Y lo decían en la antigua griega, todo en exceso hace mal. Ahí tenemos entonces un ejemplo característico de que el alcohol en exceso puede dañar a este tipo de células. Hay personas que tienen una adicción al bronceado y que no les basta con una playa o el sol directo en su piel, sino que recurren a estas cámaras de bronceado, ¿sí?
en el cual se encuentran horas y horas recibiendo esos rayos ultravioletas artificiales, y aunque te cubran los ojos y los genitales, muchas veces esto puede condicionar o aumentar la probabilidad de cáncer oral. Así que lo tenemos ahí. Y si te fijas en este momento, lo que te estoy mostrando en pantalla son las lesiones cancerígenas. Mira, estas lesiones pueden ser denominadas sarcomas, linfomas, lesiones labiales, lesiones del suelo de la boca y la lengua. Y aquí te voy a dar una respuesta del examen del primer parcial, si es que realmente a tu grupo le toca este examen, porque tengo 5 tipos de examen. Una de las preguntas del examen es, de todas las estructuras de la cavidad oral, ¿cuáles son las zonas que más frecuentemente presentan este tipo de cáncer? Porque entonces, de esa manera he dado la pregunta y la respuesta del primer parcial. Muy bien, los que han escuchado bien y los que no. Doctor, se ha cortado justo en la parte que No se estaba escuchó. diciendo. Es el destino, muchachos. Internet. Es el destino, por algo, ¿no? Sí, doctor, usted se fue a la cocina y no pudimos escuchar. Ok, vamos a repetir la pregunta. A ver, Iremos en contra. preguntas del primer parcial es, ¿cuáles son las regiones de la cavidad oral que sufren cáncer oral? La primera, labio inferior. La segunda, lengua. Por alguna razón que hasta ahora se desconoce, la mayor parte de las lesiones de cáncer oral se presentan en el labio inferior y en la lengua. ¿Sí? Esas son las dos zonas anatómicas donde es más frecuente la aparición del cáncer. Después de estas dos zonas puede aparecer en el labio superior, en el paladar duro, en la orofaringe, en el piso de la boca, en las encías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces espero que esta parte no se haya cortado, ojalá, ¿no? Entonces, labio inferior y lengua son los lugares más comunes de aparición del cáncer de tipo oral. Continuamos. El cáncer puede llevarte a la muerte. ¿Pero por qué te lleva a la muerte un cáncer oral? Recuerden que la cavidad oral es el lugar donde se encuentra el primer compartimiento del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque ahí encontramos la vía alimentaria. Y por otro lado encontramos también la vía respiratoria. Dos vías, dos sistemas importantes, digestivo y respiratorio, comprometidos en una cavidad oral. Si una cavidad oral está comprometida, va a comprometer la vía digestiva y la vía respiratoria. Entonces, el paciente que tiene una lesión cancerígena no va a poder comer como suele comer porque las lesiones, el dolor, el sangrado, le van a imposibilitar llevar el alimento a la boca. Como resultado, el paciente pierde de peso. Si pierde peso, 8 kilos, 7 kilos, 5 hasta 10 kilos en un mes o 2 meses. ¿Sí? Y por otro lado, muchas veces esas lesiones cancerígenas pueden simplemente romperse, llegar a obstruir, ¿sí?, la vía respiratoria. Entonces, imagínense, la cavidad oral es sumamente importante. ¿Cuáles son los signos o síntomas que vamos a tener en el cáncer oral? Cambio de color de las encías, protuberancias, engrosamientos, costras, úlceras, dolor, sensibilidad, adormecimiento, parestesia, dificultad para hablar que te puede producir una especie de disartría, ¿sí? Las dificultades para masticar, para tragar, alteraciones del cambio de voz. Ustedes tienen que considerar esto en un paciente que está con cáncer oral, ¿sí? Entonces ahí tenemos otros síntomas como las úlceras, las hemorragias, la pérdida de peso, la disnea, la caída de piezas dentarias. Muchas veces el paciente está durmiendo, se compromete una pieza dentaria, la pieza dentaria con parte de la encía llega a obstruir la vía aérea y el paciente muere ahogado. Simple como eso. Por eso es necesario que el manejo de cáncer oral sea tratado por un grupo de profesionales y de acuerdo al grado del cáncer puedan orientar al paciente sobre diferentes hábitos de vida, al comer, al dormir, al hablar, etcétera, ¿no?
Entonces hay que tener en cuenta todos estos síntomas y signos que nos van a ayudar para dar un pronóstico al paciente. ¿Está bien? Ok. A ver, aquí tenemos, continuamos. Aquí solamente son lesiones que pueden aparecer, miren aquí en el labio superior, en el dorso de la lengua, a nivel de la glándula submandibular, a nivel de la mejilla, a nivel de la glándula parótida, etcétera. Con todo esto llegamos al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de un cáncer? Tenemos tres: la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Si queremos hacer una cirugía, una quimio o una radio, todo va a depender de la metástasis y del estadio del cáncer que se clasifica con el sistema TNM, ¿no? Ustedes ya lo conocen. T de tumor, N de ganglios linfáticos y M de metástasis. Entonces, una vez que tú tengas estadificado el cáncer de tipo oral, lo que vamos a encontrar es lo siguiente: el tratamiento. Miren, para hacer el tratamiento, y con esto terminamos básicamente, la cirugía, ventajas y desventajas. Son preguntas de examen. ¿Cuál es la ventaja de la cirugía? La ventaja de la cirugía es que se puede hacer en cáncer en estadios iniciales o intermedios y que pueden ayudar a que el paciente pueda recuperar funciones que las ha perdido. Imagínense un tumor en la encía, un tumor en el paladar, un tumor en la lengua que le imposibilita comer y respirar. O tú como cirujano le extraes ese tumor y el paciente vuelve a comer, vuelve a respirar de manera normal. Esa es la ventaja, ¿sí? Estás ayudando al paciente a que vuelva a tener las funciones propias de la cavidad oral, porque el tumor, al ser tan grande, puede pues dificultar estas funciones, ¿sí? Y lo bueno de la ventaja de la cirugía es que te saca esa parte del tumor y conserva los otros tejidos circundantes. Pero ¿cuál será la desventaja? La desventaja es que cuando te saca un pedazo del tumor, muchas veces ese tumor compromete hueso, mucosa, lengua, glándula. Imagínate, como ves aquí en la imagen, mira, en esta imagen el cáncer ha afectado la mandíbula. El cirujano va a extraer este tumor y parte de la protuberancia mentoniana. Entonces, una parte del hueso ha sido retirada obviamente, por la presencia del tumor. Entonces, este paciente, ¿cómo ha quedado sin esta parte de la mandíbula? Vacío, hueco. ¿Qué hace el médico? Hace un injerto óseo. Pero ese injerto óseo no es pues totalmente perfecto. Siempre va a dejar una secuela estética. Cuando el paciente sonría o hable, se va a notar que tiene un injerto, ¿sí? Muchas veces eso va a condicionarse en una desventaja, porque la parte estética es clave. Recuerden que la sonrisa es la imagen de una persona. Y si esa sonrisa muestra que el paciente tiene un injerto o que tiene un implante o una prótesis, por ejemplo, es obvio pues que va a causar, ¿no?, una desventaja estética como tal. ¿Ok? Pero ahora tenemos, por ejemplo, no solamente la cirugía, la radiación. ¿Cuál es la ventaja de la radiación? La ventaja de la radiación es que es local, solamente ataca los tejidos normales y conserva la funcionalidad del tejido. La desventaja es que el tratamiento es largo, meses y años. Esa es la desventaja. En cambio, el cáncer tratado por quimioterapia, la ventaja de la quimioterapia, ¿sí?, es que no necesita un tratamiento largo y prolongado. No necesita un tratamiento tan largo como la radiación. La desventaja es que afecta a todo el cuerpo porque es un tratamiento sistémico y general y va debilitando tejidos y órganos sanos que el paciente, pues, obviamente, puede complicar su tratamiento con la afectación de los mismos, ¿no? Y con eso hemos terminado el tema del día de hoy. Tenemos unos segundos antes